Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios, la revelación de Dios, la palabra profética que está en las Escrituras, que nos dan plena certeza y seguridad por el cumplimiento a través de la historia de su pueblo. La palabra de Dios siempre se cumple. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Así es la verdad de Dios, que en esta ocasión quiero compartir con ustedes. Que estamos viviendo tiempo profético según la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, el verso 32 al 36, el Señor Jesús dijo a los discípulos, dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¡Qué maravilla! Sabemos que el Padre, solo el Padre eterno, sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a levantar a su amada, a su iglesia, que sin lugar a duda estamos cerca de este evento glorioso. Según la parábola de la higuera de esta palabra, es que en 1948 el pueblo de Israel fue constituido como nación. Y en el 2028 se cumpliría los 80 años, como dice el Salmo 90, verso 10, que la generación es de 70 años y los más robustos de 80 años. Si uno ve según la higuera, según la parábola de la higuera y según el Salmo 90, la segunda venida de Cristo tendría que ser en el 2028. Tendría que ocurrir, pero antes, por supuesto, previamente, la iglesia de Jesucristo tenía que ser arrebatada. Esto es lo que, según lo que dice la palabra. Por supuesto que no sabemos de la hora en que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá, pero sabemos que antes la iglesia tiene que ser arrebatada porque Cristo viene en su segunda venida con la iglesia, viene con los santos, viene a reinar 1000 años, a establecer el reinado de 1000 años en la tierra. Así que estamos en tiempo cumplido según las Escrituras, estamos, según la palabra de Dios, cada vez estamos más cerca. No sabemos, por supuesto, el día, pero Dios dice también que los hijos de luz no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Van a ser sorprendidos aquellos que no están preparados, aquellos que ignoran las Escrituras. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la importancia de estar preparado, Así como el Señor Jesús preparó a sus discípulos. Siempre Dios prepara a su pueblo. Nada va a ocurrir a sus hijos sin que antes Dios prepare. Dios los estrena, así como el Padre prepara a sus hijos para enfrentar al mundo con toda la adversidad. De igual manera, Dios prepara a su pueblo, a sus hijos. Por eso estamos compartiendo que Dios preparó a sus discípulos, por lo que Jesús iba a enfrentar la muerte, iba a ser rechazado por los ancianos, por los escribas, por los sacerdotes, y que va a morir, pero al tercer día iba a resucitar. O sea que Jesús preparó a sus discípulos para este hecho que iba a ocurrir en su propia vida. Y vamos a seguir compartiendo. De igual manera, Jesucristo prepara a su iglesia, prepara a sus hijos para estos eventos que van a ocurrir. Lo importante, por eso vamos a ver las condiciones y requisitos que deben tener aquellos que van a estar preparados. Lamentablemente, no todos están buscando al Señor como deben hacerlo. Vamos a leer la palabra de Dios para que veamos cómo el Señor preparó a sus discípulos. En
El Evangelio según San Juan capítulo 16 dice la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra maravillosa del Señor. El Evangelio según San Juan capítulo 16, vamos a estar leyendo del verso 1 en adelante. El Señor dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está sirviendo, que rinde servicio a Dios. Fíjense que y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estos os los dije al principio. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Nuevamente el Señor Jesús le recalca que para que sepan que ya Jesús le anticipó, le advirtió de estas cosas. El Señor Jesús siempre advierte, siempre prepara a sus discípulos de las cosas que van a ocurrir en su vida para que ellos sepan que va a ocurrir cosas que son inevitables. Pero fíjense, dice que le van, aún en la sinagoga, inclusive algunos matarán pensando que están sirviendo a Dios. Y esto es lo que el mismo apóstol Pablo, fíjense qué pasaba. Para el apóstol Pablo, perseguir a los cristianos, los primeros cristianos, era como un servicio a Dios. Querían eliminar a todos los cristianos. Fíjense que dicen en Hechos capítulo 9, verso 1 al 3, dice: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallare algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajeran preso a Jerusalén. Fíjense que el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, tenía esa misión de justamente atrapar a lo del camino, decía lo del camino, a lo que es discípulo del Señor, para traerlo preso a Jerusalén, respirando esa amenaza de muerte. Para él, por supuesto, por todo lo que aprendió, este era algo nuevo, diferente, que debería eliminarlo, porque él no entendía. ¿Y quién podía convencer al apóstol, a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que luego fue, de que él estaba cometiendo un error? Los discípulos no podían enseñarlo porque él quería justamente eliminarlo. Solamente el Señor Jesús tenía que salir al encuentro de Saulo de Tarso. Pensaba que él estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos y trayendo presos a Jerusalén. Pero cuando él se convierte, él también es perseguido y es echado de la sinagoga y de todo lado por predicar a Jesucristo. Porque justamente el Señor estaba preparando a los discípulos que estas cosas iban a ocurrir. Y ocurrió en los ministerios de los apóstoles. Ocurrió este hecho porque el Señor lo advirtió, les preparó que iba a ocurrir. Por eso que nosotros también debemos advertir y preparar a los nuevos creyentes, por ejemplo, que no todos los que van a la iglesia son cristianos. Que muchas veces las personas miran a veces
el comportamiento de algunas personas que van a la iglesia, que pareciera que algunos son santos los domingos, pero en la semana dejan de serlo. Y hay muchas personas que miran esto y no se acercan a Dios o se apartan, no quieren congregarse por lo que ven en otros. Y por eso no todos los que van son tampoco. Entonces uno que es importante poder mostrarle la verdad. Que la persona no tiene que seguir a la persona, sino seguir a Jesucristo. Por supuesto, o si debe seguir a un cristiano, tiene que seguir a un cristiano que es fiel, que sigue de verdad a Cristo. Porque hay quienes siguen de verdad y hay quienes que van y no son. Por eso el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque dice, alguno me dirá en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le responderé, no os conocí, no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Fíjense todas las cosas que uno puede hacer. Puede ir a cantar, puede hacer un servicio, inclusive a la iglesia. Pero su vida está diciendo todo lo contrario. Por eso, por su fruto, dice la Biblia, por su fruto os conoceré. Y muchas personas miran a estas personas a veces y no se congregan. Entonces, qué importante uno preparar a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, para que vean que no todo lo que van son y que todo lo que aparentan tampoco son. Entonces, uno debe preverle, advertirle, prepararle, para que vean y que puedan seguir a pesar de todo, seguir a Jesucristo, no se aparten de Cristo. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo, para que no haya tropiezo, para que nadie se aparte. Le está advirtiendo esto, que estas cosas van a ocurrir. Pero dice, al principio no lo dijo porque Él estaba con ellos. ¿De qué le iba a advertir si Jesús estaba con ellos? Pero Jesús se iba a ir. Dice la Biblia, fíjense, Jesús le dijo, mas yo les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo he dicho al principio porque yo estaba con vosotros. Porque Jesús estaba con ellos todavía. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza hay en vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Qué hermoso es cómo el Señor Jesús prepara a los discípulos. Está diciendo que Jesús se va. Que Jesús se va al Padre. Y nadie me pregunta. Pero también dice Jesús, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá. Pero si yo me fuera, os lo enviaré. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Qué enseñanza, cómo el Señor prepara a los discípulos. Le estaba advirtiendo, le estaba indicando, advirtiendo las circunstancias, la adversidad, por lo que iban a pasar. Pero también le está indicando que el Señor Jesús se va, pero que iba a venir el Consolador, el Espíritu de verdad, que iba al Padre. Jesús le dice inclusive a los discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 12. Le dijo, de cierto, digo, el que cree en mí, el que en mí cree la obra que yo hago, él las hará también. Y aún mayores obras harás, porque yo voy al Padre, Esta es una de las garantías
de que aún mayores hará porque Jesús iba al Padre. Y sabemos que Jesús está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, por lo cual puede salvar por él perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo está intercediendo por los santos. Y Jesús le está diciendo, porque yo voy al Padre. O sea que él vino del Padre y vuelve al Padre. Y le está diciendo que le conviene que vaya, que él se vaya. Fíjense que no es fácil, pero le estaba diciendo que se conviene, porque si no, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo vendría a vosotros. Qué hermoso es la palabra del Señor. Con claridad el Señor está diciendo, y el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Señor Jesús le dice a los discípulos que Él tiene muchas cosas que deciros, pero no lo podré eso. Fíjense lo que dice el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor Jesús le estaba diciendo, tiene muchas cosas que decirlo, pero es tanto que es imposible que puedan captar todo el conocimiento de Dios en tan poco tiempo. Necesita mucho tiempo, es un proceso para recibir todo el consejo de Dios, toda la revelación de Dios, que no puede recibir en un momento. Necesitamos un proceso constantemente para recibir todo el conocimiento de Dios. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, qué hermoso el Consolador, el Espíritu de verdad, que el Señor Jesús le estaba anticipando a los discípulos que iba a venir porque Él lo iba a enviar. Él los guiará a todas verdades, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo revela a Jesucristo, revela la verdad, la palabra de Dios, para que todos puedan saber. Y aún las cosas que habrán de venir, está hablando aún las profecías bíblicas que están en las Escrituras, que por el Espíritu Santo podemos tener la verdadera comprensión y revelación de los hechos, de los acontecimientos que está pronto a acontecer por las profecías que se están cumpliendo y el tiempo cercano de su venida. Está hablando del Espíritu Santo y hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Dios no lo deja oculto, sino que Él revela a sus hijos. Él prepara a sus hijos para las cosas que habrán de venir. O sea, no va a ser una sorpresa para el cristiano que anda en el camino de verdad y busca la guía del Señor y está obedeciendo al Señor, siguiendo las instrucciones de Dios. Estará listo, preparado, sabrá que está cerca, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene a levantar a su amada en cualquier momento. Por eso dice el Espíritu Santo, me glorificará a mí, porque tomará de los míos y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso os dije que tomará de los míos y os lo hará saber. O sea, qué maravilla, el Espíritu Santo nos hará saber la palabra de Jesús, los dichos de Jesús, la palabra del Señor. Que necesitamos por eso del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, de los creyentes que aman al Señor. Porque el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Pero necesitamos tener contacto con el Espíritu Santo. Es la promesa del Espíritu Santo en la vida de los cristianos para vivir una vida que glorifique a Dios. Porque Él nos enseña, porque Él nos guía a toda verdad. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos en el Evangelio según 14, verso 15 al 18. Dice el Evangelio según San Juan 14 del verso 15 al 18, Jesús le dijo,
si me amáis. Fíjense en que digo, si me amáis. Igual eso es importante, una de las cosas, amar al Señor, si me amáis. Y guardaste mi mandamiento. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. O sea que en la persona del Espíritu Santo, Dios viene a nosotros. Somos hijos de Dios por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso somos hijos del Eterno. Por eso el Hijo de Dios es el que ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu de Dios. Por eso no todos son cristianos, sino aquellos que nacieron de nuevo. Y el Señor Jesús dijo, va a ser el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermosa promesa. La promesa del Espíritu Santo se cumplió en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros como poderoso guía. El Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos, para capacitarnos, para guiarnos a toda verdad, para vivir la vida cristiana de verdad, siguiendo las instrucciones reveladas en su palabra de verdad, por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso necesitamos esa intimidad con el Señor todos los días. Fíjense que dice que Él le enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo, Él es el Maestro, es el que nos enseña todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo hace acordar las Escrituras, trae a mi memoria las Escrituras. Por supuesto que previamente he tenido contacto con la palabra de Dios, porque ¿cómo va a ser acordar algo que no tengo conocimiento de ella? Por eso que es importante el conocimiento de las Escrituras, la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo te haga acordar la promesa de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, los dichos de Cristo Jesús. Cómo Jesús preparó a los discípulos para los hechos que iban a acontecer en su propia vida y aún en la propia vida de sus discípulos, por todo lo que ellos iban a pasar. Jesús lo preparó por el Espíritu Santo. Por eso tenemos nosotros la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad y nos enseña de qué manera estar preparado esperando al Señor. Podemos decir entonces que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, le anticipó para que no se desviaran y que no se quedaran, le anticipó que iban a ser entregados, e inclusive algunos iban creyendo que aunque lo maten, van a pensar que estaban sirviendo a Dios porque no conocen a Dios y tampoco conocen a Cristo. Eso es una de las evidencias de por qué persiguen a los cristianos, al pueblo de Dios, porque no conocen a Dios. Y eso ocurrió. Podemos ver que el apóstol Pablo, el primero, que era Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos. Y muchos eran atrapados. Querían eliminar a los cristianos. Y el apóstol Pablo mismo experimentó su propio ministerio, la persecución en la iglesia, fuera de la iglesia. Tuvo lucha, tuvo persecución, tuvo que huir muchas veces en peligro, en muerte, por todo lo que el apóstol Pablo pasó. Y justamente Cristo dijo con anticipación que todo esto iba a ocurrir. Por eso es que es importante que también nosotros debemos estar preparados. Y debemos preparar a los nuevos cristianos también, que no todos los que van son, y que nunca dejen de perseverar y de seguir a Cristo. Van a haber discípulos que se van a quedar porque no están siguiendo, no ponen los ojos en Jesús.
Así que es importante que arregles tu cuenta y que vuelvas a Cristo cuanto antes, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Así que no sabemos si será en este tiempo, en el tiempo de las trompetas, Yom Teruah. No sabemos. Pero quiero decirte que estamos más cerca que nunca. Vamos a orar para que Dios esté obrando en tu vida. Y si tú no tienes a Cristo, que bueno, pues puedas recibir a Cristo en tu vida. Yo quiero guiarte en una oración para que recibas a Cristo en tu vida, que puedas nacer de nuevo, que puedas recibir al Espíritu en tu vida, que te va a guiar a toda verdad y hacer la voluntad de Dios. Ora conmigo de esta manera. Gracias, Señor Jesús, porque tú preparaste a los discípulos y te pido que me prepares a mí, Señor. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Señor, gracias te doy, quiero que vengas a mi vida, perdona mis pecados, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de acercarme a ti, en tu nombre, Jesús. Amén. Y oremos también como cristianos. Padre, yo te doy gracias, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Prepara a tu pueblo en este tiempo, prepáranos, Señor. Prepáranos por los hechos que acontecerán, por los hechos del Espíritu Santo, por la manifestación de tu gloria. Y la gloria de Jehová se manifestará y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Gracias, Señor, porque yo creo en ti y sé que veré tu gloria, Señor. Gracias por esta enseñanza de tu palabra, de estar listos, preparados. Señor, prepáranos. Abre nuestros ojos para que estemos atentos a tu revelación, a tu enseñanza. Y gracias por tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.